bien acompañada en esta mesa. En esta ocasión están conmigo Germán Ramos, que es jurista y lingüista del Consejo de la Unión Europea, y Carlos Calvo, que nos va a contar su experiencia como becario. También tendremos, pero eso será por teléfono, a una persona que ha superado esas pruebas de las que antes nos hablaban, pero eso será por teléfono, no podía desplazarse hasta Segovia. Por dicho, va a hacer unas líneas generales, va a darles unas líneas generales de su función, de sus cometidos, de aquello que les pueda interesar dentro del régimen lingüístico en la Unión Europea, que yo creo que es por donde podemos empezar. ¿Qué es eso del régimen jurídico de la Unión Europea? Ya está bien. Bueno, gracias, Yolanda. Buenos días. En primer lugar, lógicamente, agradecer al Ayuntamiento de Segovia, a la Junta de Castilla y León, a la Fundación Caja Segovia y, sobre todo, a las personas que han organizado este acto. Estoy gratamente sorprendido por la asistencia de gente interesada en la Unión Europea. Sobre todo en el trabajo, es indudable, pero vuestra presencia aquí también me hace pensar que la gente sigue interesada en la Unión Europea, porque estamos en un momento un poco de horas bajas y es cierto que la llamada a la Unión Europea no es, por lo que dicen estadísticas y medios de prensa, no es como cuando yo tenía vuestra edad, que era enorme, eran otros momentos, y entonces estoy gratamente sorprendido y indudablemente agradezco vuestra asistencia. Dicho sea esto, yo empezaría, antes de hablar por las lenguas en la Unión Europea, sin que sea una clase teórica, de empezar por una anécdota personal, vamos a decirlo. Hace 30-35 años, antes de que España entrara en la Unión Europea, en las comunidades europeas, que es como entonces se llamaba, yo tuve noticia de que el Consejo de la Unión convocaba plazas de jurista lingüista a través del periódico del País. No sé si acordáis, había unas páginas color salmón en el País donde venían las ofertas de empleo, hablo del año 82-83. Esto es historia, yo me enteré así. Si queréis que sea sincero, yo nunca en aquel momento, en aquella primera ocasión, me imaginé que iba a aprobar la oposición. Y fue un poco, yo estaba preparando oposiciones en España. Hay un tema importante que Enrique ha señalado esta mañana y es que no hay temario para preparar, no había y sigue sin haber un temario. Yo estaba preparando una oposición a la Administración del Estado donde había un temario enorme. Entonces me dije, ¿por qué no presentarme también a esta oposición? Y si he de ser sincero, yo fui un poco por ver qué pasaba, pero también me tomé, como diré luego un poco más tarde, mis precauciones. Hoy día ya no son las páginas salmones del País, es el ordenador. Lo que ha dicho Enrique antes e Isabel, que os han dado mucha información, puedo asegurarlo, yo estoy en Bruselas desde hace 30 años, os han dado prácticamente toda la información que se puede dar a alguien que quiere ser contratado, que quiere trabajar en la Unión Europea en las diferentes categorías. Germán, perdone que le interrumpa. Dime. A lo mejor nos ha faltado una cosa, insistir en que no solo son los universitarios los que pueden acceder a esas plazas. Que quienes estén estudiando FP tienen opción también a poder formar parte de este colectivo de trabajadores de la Unión Europea. En otras categorías, evidentemente, pero también existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad en la categoría AST. Quizá volvamos otra vez a hablar sobre el tema. Continúo rápidamente. La información que os he dado esta mañana es deciros que hay que estar al tanto de las convocatorias EPSO. EPSO es un desconocido, en definitiva es las siglas en inglés de la selección de personal de la Unión Europea, que existe desde el año 2003. Antes del año 2003, cada institución contrataba por su lado.
Eso se acabó y ahora es una convocatoria, una selección conjunta, centralizada en EPSO, donde hay funcionarios que única y exclusivamente trabajan en ese servicio. Repito, se acabó el periódico, se acabaron las páginas Salmón, etcétera, etcétera. Ahora hay que estar al tanto. La oposición, el concurso oposición al que ha hecho referencia Enrique de 600 plazas, es indudable que es una ocasión única para poder acceder a la Unión Europea. Otra cosa, hay que reconocer, yo debo decirlo, que no es igual hoy que hace 30 años. ¿Por qué? Ya se ha señalado esta mañana. Cuando un Estado no miembro accede a la Unión Europea, durante un periodo de 4 o 5 años, los nacionales de ese Estado, en este caso Croacia, y todavía para búlgaros y rumanos, hay una serie de oposiciones que están dedicadas única y exclusivamente a ellos. Única y exclusivamente. No quita que incluso en casos excepcionales, en el caso del croata es un poco difícil, no hay una limitación de nacionalidad. Se han convocado y se van a convocar dentro de poco otra vez traductores de lengua croata y no de nacionalidad croata. Os pongo un ejemplo. Actualmente en el Consejo donde yo trabajo, en la división lingüística de lengua española, hay 2 traductores que no son españoles. Hay un flamenco, neerlandés, y un italiano. La posibilidad es pequeña, pero existe. Existe. Entonces, repito, estar al tanto es muy importante porque a veces se escapan ocasiones raras, porque lo que a vosotros os ocurre también le ocurre a mucha gente en la Unión Europea, que no está al tanto. O sea, el caso vuestro de decir cuántas personas con EPSO, no creáis que sois una excepción. Ocurre en otros Estados miembros también. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una serie de agencias también. Actualmente la Unión Europea tiene unas 20 agencias que también contrata de vez en cuando plazas de agentes contractuales. Y estando atentos, podremos saber si existen esas plazas para los veterinarios, los historiadores del arte, los restauradores. Exactamente. Es decir, que ahora mismo se ha quedado un poco en el tintero esta mañana, hay unas plazas para informática forense y análisis operativo, cuyo plazo concluye de presentación el día 29 de abril de 2014. No hay muchas plazas, pero, repito, hay unas plazas de administrador en grado A7, quiere decirse que se requiere una experiencia, creo que son 3 o 6 años, para esas 2, para trabajar sobre todo en contacto y dentro de la OLAF, que es la Oficina de la Unión Europea de Lucha contra el Fraude. Voilà. Rápidamente, yo no voy a hacer, cuando en el programa El régimen lingüístico de la Unión Europea voy a insistir sobre un tema importante que son las lenguas en la Unión Europea. Y no solamente en la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional, ya lo sabéis, compuesta por 28 Estados miembros, en la cual hay 24 lenguas oficiales y de trabajo. Quiere decirse que la convocatoria de todas las oposiciones se publica en 24 lenguas distintas. Eso es una característica de la naturaleza jurídica de la Unión Europea. Pero ese tema quizás sea un tema teórico, no es el tema de esta jornada, pero que lo sepáis, la importancia de las lenguas, porque esa característica multilingüe, hay una exigencia jurídica de que sea así, lleva implícita también la necesidad del conocimiento de los idiomas. Con otras palabras, sería impensable, no solamente en la Unión Europea, sino en cualquier otra organización internacional, que un universitario, un profesional, pueda acceder a un puesto de trabajo sin conocer como mínimo otra lengua extranjera. Habría que diferenciar si son generalistas, como se ha dicho esta mañana, si son traductores o si son, bueno, el caso más específico de juristas-lingüistas. No sé si entre vosotros hay gente que son traductores o que tienen título de traducción. Va a haber una convocatoria en el mes de julio, creo que ha dicho Isabel, de traductores de lengua española, que decirse que ahí las posibilidades de éxito son mayores, porque solamente se podrán presentar los españoles y
otros nacionales de Estados miembros que prueben que tienen un perfecto dominio de la lengua española. Que dice que, repito, ahí es una ocasión, si alguno de vosotros conoce bien las lenguas comunitarias. Ahí ya hay una particularidad, es la lengua materna más 2 lenguas extranjeras de la Unión Europea, lógicamente. Hay que estar al tanto de la convocatoria porque a veces EPSO pide el conocimiento, normalmente es inglés, francés o alemán, y otra lengua que a veces puede ser lo que se llama en las divisiones de traducción las lenguas deficitarias. Con otras palabras, un candidato que tenga un perfecto dominio o un conocimiento, por lo menos C1, C2, en el marco europeo de referencia del inglés, si su segunda lengua es el portugués o el italiano, tiene menos posibilidades de ser contratado que si su segunda lengua es actualmente, por ejemplo, el polaco o el danés o el croata. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también está el caso, no se habla hasta mañana, pero también existe la posibilidad de los intérpretes. No sé si entre ustedes hay alguien que es o quiere ser intérprete de la Unión. Ahí también hay una exigencia no solamente de la lengua materna, sino de 2 lenguas, de los Estados miembros de la Unión, 2 lenguas oficiales. Señalarles que aunque los textos comunitarios dicen que hay 24 lenguas oficiales y de trabajo de la Unión, en realidad este reglamento, que se hizo el año 58, está un poco obsoleto. Las autoridades comunitarias no han querido modificar el reglamento, incluso ha habido casos que han ido ante el Tribunal de Justicia, porque algunos Estados miembros se han quejado de que determinados textos no estaban publicados en las 24 lenguas, pero la realidad es que hay 24 lenguas en las cuales la legislación comunitaria debe de ser publicada, para eso está el Servicio de Juristas Lingüistas. En la práctica diaria son lo que llaman las convocatorias en la lengua 2, francés, inglés o alemán. Esas son las 3 lenguas verdaderamente, eso que dice el reglamento de abril del año 58 de trabajo. Y yo diría más, incluso el inglés y el francés priman sobre el alemán. Carlos va a hablar luego de los becarios, lo que se llama en la jerga comunitaria los stages. En el Consejo hay 2 veces al año stage. La decisión del secretario general que convoca estas becas es muy digamos, estricta, pero leyendo entre líneas está claro que un stagiaire, si no conoce el francés o el inglés, pongamos por caso que conoce el español y el alemán, es difícil que consiga una beca en la Secretaría General del Consejo. ¿Por qué? Porque un periodo de 5 meses, en el caso de los stages, es muy corto y si verdaderamente no se tienen conocimientos del inglés o del francés, ese periodo, esa estancia en la Secretaría General del Consejo sería un poco una pérdida de tiempo. Porque el tiempo que se tarda en defenderse un poco en un idioma que prácticamente no conoce ha transcurrido los 5 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ser realistas, es decir, probablemente si la facilidad de presentarse para obtener una beca es clara, no hay prácticamente ningún requisito. Tener en cuenta que el plazo de presentación o de petición de esa beca hay que tenerlo, también hay que estar tener muy en cuenta que son varios meses antes. En el Consejo normalmente empiezan de febrero a junio y de septiembre a enero, repito, son 5 meses, pero si alguien quiere hacer el stage periodo febrero-junio, que no lo pida el mes de enero, hay que estar mucho más antes solicitarlo. Volviendo a los idiomas, ¿qué tal el nivel de los españoles respecto al resto? Porque hay una leyenda negra de que los españoles lo de los idiomas no. Yo digo que es leyenda negra. ¿Usted qué me dice? Gracias. Bueno, yo creo... No. Yo creo que la expresión de leyenda negra yo creo que es muy negra y hay que dejarla de lado. Yo no creo que el nivel... Bueno, lo que ha dicho Yolanda, yo creo que hay que
desdramatizar y relativizar el conocimiento de los idiomas por parte de los españoles. Yo creo que no se puede decir, hombre, independientemente del informe PISA y de otras estadísticas y cosas que leemos en los periódicos, no se puede decir que haya una gran diferencia entre el nivel de idiomas de los funcionarios españoles con otras lenguas. Y está claro que, por ejemplo, los funcionarios ingleses no conocen muchas lenguas extranjeras, por la razón de que ellos, con el inglés, que prácticamente es lingua franca, es con mucho. Ya lo ha dicho esta mañana Enrique, el inglés es indudablemente el número uno en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir el número uno? Cuando llegamos, puesto que conozco a Enrique de hace ya muchos años, el francés era la lengua en la que se redactaban prácticamente todos los textos de la Unión. No hay que olvidar también que Bruselas es una ciudad francófona, ¿no? Y entonces, repito, prácticamente todo, la lengua verdaderamente número uno era el francés. Con la entrada de Austria, de Finlandia y de Suecia el año 95, 96, ahí ya hubo un primer toque de el inglés empezó a aumentar. Y luego ya definitivamente en mayo de 2004, con la entrada de 10 estados de Europa del Este, Polonia, República Checa, etcétera, etcétera, ya verdaderamente es el inglés. ¿Qué quiere decir? Pero esto más bien no para oposiciones de administrador, pero para internamente los textos que redactan los funcionarios en la Unión Europea, lo que será posteriormente legislación, se hacen a partir de un modelo. Ese modelo se va traduciendo en etapas sucesivas al resto de las lenguas antes de que se apruebe por los ministros y se publique. Actualmente, con porcentajes que pude ver la semana pasada, el 87, más o menos, 88% de todos los textos que se redactan en la Comisión son en inglés. Son en inglés. El francés ha bajado muchísimo, unos poquitos en alemán y en el resto de las lenguas. Quiere decirse que verdaderamente el inglés tiene una gran importancia, pero cuidado, el inglés tampoco se exige que sea a un nivel muy, muy elevado. Estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de una organización internacional que tiene unos cometidos, sobre todo económicos, comerciales, y entonces, si ustedes quieren preparar, es indudable que tienen que entrenarse en textos acorde con la organización internacional. Se hablaba esta mañana de si un veterinario o una restauradora de arte puede ser funcionaria de la Unión. Yo creo que sí. Y los hay. En el consejo donde yo trabajo, por lo menos conozco, hay 2 veterinarios. Y en la comisión, puesto que la política zoosanitaria es importante, hay una legislación veterinaria importante en la Unión Europea, hay veterinarios. Pero el filtro fundamental es el idioma, indudablemente. Es el idioma. Repito, no se exige que sea un nivel perfecto de idioma. Ya se ha dicho también esta mañana, el hecho de estar luego en contacto con un entorno multicultural, multilingüe, ayuda a mejorar los idiomas. Las propias instituciones tienen clases de idioma en todos los idiomas que se pueden aprender o perfeccionar, pero esa lengua número 2 es, lógicamente, tiene que tenerse un nivel aceptable. En los ejercicios a los que ha hecho referencia Isabel de una manera muy clara, en el centro de evaluación, lo que es la lengua 2, ahí hay estudios, hay casos de grupo, hay exposición oral. Yo diría que los textos, yo tengo aquí un ejemplo de esos ejercicios, que son simulaciones, son hipótesis. Es el caso de Frontex. Hay aquí un ejercicio sobre qué hacer en un país inventado en la ex Yugoslavia sobre una ayuda que se va a dar. Lo importante es haberse entrenado con anterioridad. La conclusión a la que he llegado al leer estos ejercicios, en cuanto se refiere al inglés, es que el tiempo es muy corto para preparar ya sea la exposición oral, ya sea responder a las preguntas
que se hacen en el texto, en el cuestionario. Son 90 minutos, hay una serie de páginas, hay que hacer una lectura rápida y luego responder a 4 preguntas concretamente en uno de ellos. Y esto, si no se ha entrenado uno, con otras palabras, y también vuelvo un poco a la anécdota personal. Mi experiencia personal, verdaderamente, yo creo que no cuenta mucho aquí. Pero bueno, yo voy a decir un poco cómo me preparé hace 30 años eso de los juristas lingüistas. En definitiva, el jurista lingüista, los textos que va a revisar son jurídicos. Entonces yo tuve la idea, entre comillas, en Madrid, donde estaba la oficina en aquel momento de la comisión en la calle Serrano, que ya no está allí, está en el Paseo de la Castellana, había una biblioteca con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia hasta el año 83-84. Entonces yo, de vez en cuando, iba por allí y me entrenaba, a mi manera, quizás de manera torpe, es posible, a intentar traducir sentencias en francés o en inglés, sobre todo en francés, del tribunal. Yo cogía un texto y a mi manera, bueno, pues créanme que eso me ayudó mucho. Lo que quiero decir que aprobar una oposición de la Unión Europea, como cualquier oposición, independientemente de que no haya un temario, si no se ha entrenado uno antes es muy difícil. Es muy difícil. Quiere decirse que la primera vez en la que el candidato va a hacer frente a esta exposición oral, a este estudio de este caso particular, no puede ser esa la primera vez. Ese ejercicio lo ha tenido que hacer por lo menos 1 o 2 veces antes. Haberse un poco autoevaluado. No sé si me explico. No hay temario, se puede presentar, pero si verdaderamente en la Administración española una oposición, hablo por ejemplo de licenciados en Derecho, 200, 300 temas o 150. Si se sabe el 10% no se va a la oposición. Puede sonar la flauta, como decimos, pero pocas veces. Bueno, aquí no hay ese temario, pero si los ejercicios prácticos que están al alcance de cualquiera se pueden hacer, se pueden leer, ese entrenamiento es muy, muy importante. Yo creo que sin haberse ejercitado con anterioridad, pretender en el centro de evaluación, así, por primera vez, hacer en ese momento el resumir 15, 20 páginas, hay correos electrónicos, hay informes, hay respuestas, hay estudios, tiene que ser una lectura rápida para entender lo esencial, para responder a las preguntas. Pero, repito, yo aconsejo indudablemente, aunque en mi época no eran las competencias, eran más bien los conocimientos, aconsejo que ese tipo de ejercicio se haga con anterioridad, que no sea la primera vez un traductor, por ejemplo. Traducir en la Unión Europea no es que sea tampoco muy, muy difícil. Si alguno de vosotros se quiere presentar a las próximas oposiciones de traducción, no basta con conocer él o los idiomas extranjeros, hay que haber practicado un poquito. Porque créanme que la primera vez, yo no soy traductor, yo soy licenciado en Derecho, que me presenté a una oposición con 2 lenguas, francés e inglés, y bueno, quizás hay un componente de suerte, indudablemente, pero bueno, yo me había ejercitado. Y entonces, la primera vez, porque el conocimiento de una lengua para traducir no es, bueno, sé francés, sé inglés, no he traducido nunca, créanme que no funciona. El primer día que verdaderamente ante un examen, un concurso, hay que verdaderamente traducir, aunque se sepa muy bien la lengua, se van a cometer errores. Y entonces, verdaderamente, el entrenamiento previo es muy, muy importante en el caso de los traductores. Pero vamos, en el caso de los administradores o de los asistentes, el entrenarse previamente en textos más bien comunitarios, repito. Normalmente la comunidad no va a pillar al candidato. No va a poner un texto súper difícil en absoluto. La comunidad, la función, hay que tener en cuenta que muchas veces el no aprobar una oposición no es porque el candidato sea malo, sino porque hay un número de plaza limitado, simplemente. Yo he tenido ocasión, no hace mucho, de ser presidente de un tribunal de oposiciones
un poquito antes de que entrara en funcionamiento EPSO, y había candidatos excelentes, españoles, era para juristas lingüistas de lengua española, pero había 14 plazas nada más. Entonces hubo que hacer una criba, lo que ha dicho más o menos, en el caso de aquella oposición, al examen oral hay no una orden, pero una orientación por parte de la Administración de que haya como mínimo 2,5, 3, había 14 plazas, que tuviéramos entre 30 y 35 candidatos para el examen oral. Y todos eran excelentes, pero había 14 plazas y hubo que hacer una criba para dejar ese número de candidatos en la lista de aptitud, que ya se lo he explicado, que no implica, lógicamente, ser contratado en una de las instituciones de la Unión Europea. O sea que el entrenamiento es importante. No hablaba de Yolanda del nivel. Yo no creo que sea catastrófico. Lo que pasa es que los españoles hemos tenido un poco, me incluyo, ese que no sé inglés, que no sé francés, un poco una vergüenza de no, hay que lanzarse. Y yo puedo decir que a nivel de la Administración española, los funcionarios españoles que asisten a las reuniones, que a veces colaboramos con ellos, el nivel ha aumentado mucho y que no se tiene miedo de lanzarse, porque yo escucho en las reuniones a expertos de otras nacionalidades que lo hacen mejor, que lo hacen peor. Hay países, por ejemplo, voy a decirlo, Dinamarca, Holanda, pues que los funcionarios tienen un nivel de inglés muy alto, pero es comprensible. ¿Por qué? Porque el danés no es una lengua como el castellano y porque el sistema educativo ha insistido mucho sobre esa necesidad importante de aprender el inglés. Entonces, los funcionarios que van a las reuniones daneses, suecos, es cierto que hablan un inglés perfecto, pero para aprobar una oposición de AD5 o de AS3 no se quiere ese nivel perfecto. Se quiere que se haya unos conocimientos. También, ¿por qué? Lo dice EPSO en un informe del año pasado, porque se quiere que el funcionario, el contratado, sea operativo de alguna manera. Hay una necesidad de que entre, que no se tire una serie de meses o incluso de años sin poder expresarse en otra lengua que no sea la lengua materna. Esto me llevaba, antes de que continúe, a preguntarle, ha dicho que estuvo formando parte de un tribunal para elegir a esas personas, que todos eran excelentes, pero que evidentemente hubo que descartar a la mitad. ¿Qué se valora en ese momento del candidato? Cuando ustedes ven que el nivel que tienen es similar, que es muy elevado, ¿en qué se fija un tribunal a la hora de seleccionar a una persona frente a otra? Sí, gracias. Bueno, yo creo que también se ha dicho un poco esta mañana, es indudable que si llegan al examen oral, unos conocimientos mínimos de la Unión Europea son necesarios. Está claro. Quiere decir que no, en principio. Hombre, si todos los candidatos, pongamos por caso, no saben prácticamente nada de la Unión Europea, pues el tribunal se va a limitar a los que sepan un poco más. Pero no es el caso, se lo puedo decir. En la oposición eran todos juristas, pero entre ellos también hay niveles distintos de conocimiento. Entonces, lógicamente, el conocimiento de las instituciones es importante. Puntúa. Exactamente. Pero en una oposición de asistente, por ejemplo, alguien que haya hecho una formación profesional, no se le va a exigir que conozca el Tratado de la Unión Europea de memoria, en absoluto. Pero bueno, si no sabe por lo menos cuáles son las 7 instituciones de la Unión Europea actualmente, o quién es el presidente de la Comisión, o cuántos Estados miembros tiene la Unión Europea, o qué año entró España en la Unión Europea, es también, lógicamente, no es que el tribunal vaya a desecharle, es que los otros candidatos lo van a saber. Claro. Entonces, esto también es importante. Tanto en los conocimientos como en las pruebas propiamente de idiomas, repito, si ustedes entrenan, lo importante es que cojan textos comunitarios. En la página, en la unidad de apoyo de la representación, hay mucha información y hay ejemplos de textos sobre los cuales se pueden ustedes ejercitar antes de presentarse a cualquier tipo de oposición. O sea que el tribunal, lógicamente,
Repito, esto era más bien para especialistas, pero aún así hay una serie de preguntas básicas sobre conocimiento de la Unión. Hay también, lógicamente, el historial, el currículum. Mi experiencia es que no hay que hinchar el currículum, que no hay que decir cosas que verdaderamente no sean ciertas, por así decir, no merece la pena, que normalmente el tribunal analiza la experiencia, no va a insistir sobre todos los puntos que hay en el currículum, pero a veces cosas un poco que llaman así la atención. Sí, ¿no? entonces ahí se insiste. Deciros también, ha habido una pregunta esta mañana sobre si los títulos académicos es necesario presentarlos en una de las 3 lenguas. No es necesario, no es necesario. Es decir, que cuando se presenta ahí las solicitudes, los títulos académicos, además no hay que traducirlo tampoco. El título de licenciado o de grado medio se pone en español, entre otras razones porque traducirlo podría ser negativo en el sentido de que la comisión, EPSO, tiene unos cuadros en todas con los 28 Estados miembros con la equivalencia de títulos universitarios. Porque a veces el tribunal o EPSO se ve obligado a denegar la participación de un candidato a una prueba de AST o de ADE porque los requisitos no se cumplen. A veces hay casos difíciles de enjuiciar si un candidato se le admite o no se le admite a un concurso o posición de administrador. Pero eso se deja en castellano, título de licenciado en Derecho o título de diplomado medio en Ingeniería Industrial, porque eso, en el caso del español todavía más, hay el personal de EPSO en Bruselas conoce perfectamente o puede saber inmediatamente qué quiere decir eso y cuál es, en ese cuadro de equivalencias, a qué corresponde en otros países ese título. O sea, eso que no es necesario que ir a, no hay que ir a un traductor jurado que certifique que eso significa en absoluto. Esos títulos no hay que traducirlos y en el currículum se trata de guardar tal cual, en castellano, en español, el título o los títulos que sean. También, lógicamente, si se ha obtenido un título de un diploma de una lengua extranjera, pues no hay que traducir. Diploma de la Alliance Française se pone, o el Proficiency no se traduce, se pone el título correspondiente de la lengua correspondiente que se adjunta o que se incluye en el currículum vitae. No, cuando me refiero a textos comunitarios, me refiero a materias en las cuales la comunidad tiene algo que decir. Quiere decirse que, por ejemplo, nunca va a haber un texto con términos médicos o farmacéuticos. Son textos, sobre todo, de economía, de derecho, de historia, de ciencias políticas, de actualidad, de medio ambiente. Esa es la terminología fundamental. Y luego, aparte de los términos propiamente de una materia, de un sector, hay también toda la serie de expresiones, de juegos de palabras, de locuciones que puede tener el inglés o el francés, más el inglés, que hay que ser ágil en la lectura de esos textos. Pero me refiero a la materia, lógicamente, son en esos ámbitos. No se trata de coger, repito, una revista científica. Normalmente los exámenes no están hechos para ir a cazar a la gente. Una revista sobre, no sé, de actualidad, sobre... No se quiere eso, sobre todo en las oposiciones de generalistas. En cuanto a la otra pregunta, normalmente para traductores son traducciones, digamos, de la lengua extranjera al castellano, lógicamente. Nunca hay traducción inversa del propio idioma a una lengua extranjera. En cuanto a las traducciones, puede haber también revisión de textos, pero son a partir del idioma. En el caso de un jurista lingüista, lógicamente, los textos son jurídicos. Las traducciones que se buscan en ese tipo de oposición son traducciones de contenido jurídico, del francés al español, o del inglés al español, o del alemán al español. En cualquier caso, si tuvierais la suerte de superar la fase de preselección y fuerais invitados a la fase de selección, nosotros organizamos un día entero de formación. Solemos hacer formación en Madrid y en Bruselas,
en la que simulamos un día de examen normal. O sea, estamos un sábado entero con los candidatos en el Instituto Nacional de Administración Pública o en la REPER, en donde les damos un ejemplo de estudio de casos para que lo resuelvan y para que se familiaricen con esa técnica de examen y con la situación real que se van a encontrar al día del examen. Es probable que cuando hablamos de la ciudad, estamos resumiendo siempre a Bruselas, deciros que de los 46.000, 47.000 funcionarios, la mayoría están en Bruselas, pero Bruselas no es la única capital de la Unión Europea. También está Luxemburgo. Rápidamente, ya sabéis que hay 7 instituciones en la Unión Europea: Parlamento, Comisión, Consejo, Consejo Europeo, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia y Banco Central Europeo. La mayoría están en Bruselas, pero en Luxemburgo también hay un número importante de funcionarios. Por ejemplo, en Luxemburgo el Parlamento tiene bastantes funcionarios y la Comisión también tiene 2 direcciones generales y una parte de los traductores de la Comisión. La Comisión actualmente tiene unos 1.700 traductores. Hay que tener en cuenta que hay 24 lenguas y hay un número importante de traductores en cada unidad lingüística y una parte de ellos trabajan en Luxemburgo. Luxemburgo y Bruselas prácticamente son, Bruselas con mucho, las capitales de funcionamiento de las instituciones y donde está la mayor parte de los funcionarios. Luego hay casos, digamos, donde hay ciudades también, por ejemplo, Estrasburgo, donde el Parlamento tiene, no muchos, pero tiene funcionarios. No sé si lo saben ustedes, el Parlamento Europeo celebra 12 periodos de sesiones anuales en Estrasburgo. Hay una serie de funcionarios ahí también. Y luego la Unión Europea, desde el principio de los años 90, ha creado una serie de agencias, de organismos, que están distribuidos un poco por todos los estados de la Unión Europea. En España hay, que yo sepa, 2, uno en Bilbao, la Agencia de Seguridad y Higiene del Trabajo, y luego otro en Alicante, que es importante jurídicamente, es la Organización de Marcas de la Unión Europea, pero en Lisboa está el Observatorio de las Drogas, en Londres el Medicamento, en Copenhague la Oficina de Medio Ambiente, en Viena el Observatorio contra el Racismo, en Parma la Seguridad Alimentaria, etcétera, etcétera. Ahí también hay funcionarios de la Unión, pero no muchos, cuidado, ¿eh? Y la mayoría son agentes contractuales y agentes locales. Es Bruselas, con las 7 instituciones más el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, que agrupa a la mayor parte de funcionarios europeos. Un último punto, Enrique ha hecho alusión en su intervención, es el Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que se llama el Servicio Diplomático o el Servicio Exterior de la Unión. Actualmente la Unión tiene unas 130 y tantas embajadas en todo el mundo y también hay funcionarios. Lo que pasa es que normalmente la gente que trabaja en estas embajadas no se puede ir directamente, hay que pasar por Bruselas normalmente para ser destinado, hay que ser ya funcionario de la Unión. Esas delegaciones, esas embajadas, sí que contratan localmente a un personal de agentes locales, pero no se puede acceder directamente a esa delegación sin haber pasado antes un concurso para acceder al Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas, en ese servicio diplomático que reúne a funcionarios de la Comisión, que ya han dejado de ser, por así decirlo, a funcionarios del Consejo y a diplomáticos de los servicios de los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros. Pero Bruselas y Luxemburgo son las 2 capitales donde están el 90 y tanto % de los funcionarios, de esos 46.000 funcionarios que tiene la Unión Europea. Yo creo sinceramente que puede haber otros obstáculos, pero ese no tiene que ser un elemento a tener en cuenta en la categoría dificultad. No creo que sea verdaderamente un problema el encontrar un alojamiento en Bruselas en el caso de que seáis seleccionados y que, llamen de la lista de reservas y empezar a hacer ese periodo de pruebas de los 9 meses antes de la titularización.
no es un problema mayor. Deciros que esta jornada se ha centrado, y yo creo que se os ha dado mucha información esta mañana, sobre trabajo en las instituciones europeas. Pero yo quería añadir algo. Independientemente del trabajo en las instituciones europeas, si vosotros empleáis un tiempo en profundizar el conocimiento de idiomas, del inglés sobre todo, no es tiempo perdido. Hay toda una serie de puestos de trabajo, en Bruselas también, que están relacionados con las instituciones europeas sin que sea necesariamente dentro de las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque en Bruselas, alrededor de las instituciones europeas, hay muchísima gente joven, como vosotros, que trabaja. En Bruselas hay los famosos grupos de presión. No sé si habéis oído hablar de los lobbies. Lobbies en el buen sentido, no son grupos ocultos y con una serie de estrategias como aparecen en las películas que pagan a la gente para... No, en absoluto. Son grupos, hay miles de personas, sobre todo jóvenes, que trabajan en Bruselas alrededor de las instituciones europeas. No son funcionarios de instituciones europeas, hay sociedades, hay multinacionales, hay antenas de administraciones públicas que están en Bruselas y que necesitan a personal cualificado, de nuevo, con un conocimiento ahí, indudablemente, del inglés o del francés, sobre todo del inglés. Ahí no hay examen, se trata de que no es una posibilidad que existe. O sea, que quiero decir que el insistir en el conocimiento de una lengua comunitaria, de una lengua de la Unión, no solamente para la posibilidad de encontrar un empleo en España, sino también en otras multinacionales, en otras organizaciones internacionales, que puede ser Naciones Unidas, que puede ser Consejo de Europa, que puede ser... porque eso es importante. O sea, que no es... no voy a decir que se puedan matar dos pájaros de un tiro, porque, repito, la jornada está el empleo en la Unión Europea. Pero alrededor de la Unión Europea, en Bruselas, hay una serie de puestos de trabajo para jóvenes licenciados o diplomados medios que precisamente existen porque las instituciones están allí ubicadas. Germán, ¿punto y final? Punto y final. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.